Buenas noches. ¿Están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me Hola, escuchan? profe, buenas noches. ¿Se me Buenas escucha? noches, sí. Buenas noches. Chicos, ¿pueden ver el Buenas PowerPoint? noches. Sí se ve. Genial. Sí. No. Bueno, tenía problemas para entrar con el sonido y demás. Bueno, No lo veo el PowerPoint. ¿cómo? No lo puedo ver el PowerPoint. ¿No pueden ver el PowerPoint? Yo tampoco no lo puedo ver. Oh, bueno. Yo sí lo veo. ¿Qué es lo que no ven? Bueno, a ver, dejo de compartir pantalla. A ver, vamos a compartir pantalla. Pregunta, ¿a mí me ven? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Vamos ahora. Ventana, compartimos, compartir pantalla. Listo, ¿ahí lo ven? Sí, profe, yo sí. profe. Sí, profe. A ver, Oh, genial. Sí. Vamos, arrancamos. Procesos 2, gestión 2. El procesos 1 vimos gestión. Hoy vamos a ver algunos puntos que son un poco aburridos, pero que a ustedes les va a servir para poder hablar y trabajar sobre gestión de la farmacia hospitalaria. ¿Sí? Avanzo. Gestión. El área de gestión. ¿Qué se imaginan ustedes que es el área de gestión? Ahí está la definición y es la definición que tenemos por gestión que trabajamos a través de todo lo que tiene que ser de lo que es toda la parte legal de lo que es la gestión de la farmacia. Por eso, cuando uno habla de gestión, fíjense que es el área, ¿no? ¿Qué dice ahí? Que es el área
en la que se definen los procedimientos básicos para la selección, la adquisición, la recepción, el almacenamiento y la distribución de medicamentos y otros insumos farmacéuticos que los vamos a medir en cuanto al volumen y a los plazos razonables, con un mínimo riesgo siempre para el paciente, y esto no me lo puedo olvidar. Cuando hablamos de salud, hablamos del paciente, ¿sí? Siempre quien va a tener que tener, digamos, quien va a ser el gran protagonista de todo esto, ¿quién es? El paciente. ¿Quién va a ser el protagonista de esto? No escucho a nadie hablar. El paciente. El paciente. Si a mí no me quedó claro esto, estamos en un gran problema. ¿Se entiende? Bien. Bueno, seguimos. Entonces, se pueden distinguir, como dice ahí la diapositiva, dos importantes áreas de gestión. Uno va a ser la gestión, digamos, la farmacoterapeuta o terapéutica. Y la otra es la gestión de las adquisiciones, ¿sí? Entonces, un servicio de farmacia va a desarrollar un modelo de gestión clínica cuando está comprometido con la utilización de medicamentos de una manera eficiente, segura y medida para criterios técnicos, digamos, farmacéuticos, ¿sí? ¿De qué farmacia estamos hablando? De la farmacia hospitalaria. Seguimos entonces. La gestión clínica de la farmacoterapéutica y otros insumos farmacéuticos. ¿Qué es esto, los farmacéuticos? Son todos aquellos insumos que no tienen que ver con la medicación. Un ejemplo, vamos, despierten, un ejemplo de un insumo que no es un remedio. La farmacoterapia. Sí, ¿qué otro más? Vamos. Las gasas. Bien, ¿qué otro más? Antiparras. Sí, ¿qué otro más? Sondas. Sí, ¿qué otro más? Las jeringas, las agujas. Alcoholes. Sí, Algodón. Alcoholes. ¿Qué otro más? ¿Qué otro Todo más? material que sea descartable. Bien, perfecto. Entonces, en la farmacia hospitalaria solamente tenemos insumos de farmacoterapia. ¿Alguien No, quiere entrar? No, exacto, no. A ver quién quiere entrar. Listo. Sigo. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Sí. Bien, entonces, un servicio de farmacia desarrolla un modelo de gestión clínica cuando está comprometido, como decíamos ahí, con la utilización de medicamentos de una manera que sea eficiente, segura y medida por criterios técnicos farmacéuticos. ¿Qué quiere decir técnicos farmacéuticos? Que tiene que tener un uso racional, ¿sí? Entonces, tenemos que ser eficientes, ¿se acuerdan? Fue la primera clase que tuvimos de Procesos 1. Hablamos de eficiencia, de calidad y de seguridad. Bien, entonces ahí tenemos. Fíjense esa diapositiva, qué grande que es, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el establecimiento asistencial debe poner una guía farmacoterapéutica, tiene que haber protocolos, tiene que haber una guía en esa farmacia hospitalaria, ¿sí? Que refleje justamente la elección de los medicamentos disponibles, ¿sí? En el establecimiento, incluidos los radiofármacos. Vayan a buscar qué son los radiofármacos, que alguien lo busque en el Google. ¿Qué es un radiofármaco? ¿Sí? Y que cuando lo tenga nos explique qué es el radiofármaco. ¿Quién lo va a buscar? El que lo explique me lo dice. Bueno, seguimos entonces. Fíjense esa abreviatura, que son 3 letritas, que es CFT, que es el Comité de Farmacia y Terapéutica. Fíjense que esa sigla nos va a marcar adentro de la farmacia hospitalaria, porque es donde nos vamos a manejar dentro de los reglamentos, ¿sí? Seleccionar los medicamentos que se van a utilizar en el establecimiento asistencial, incluir los radiofármacos. ¿Alguien encontró qué es radiofármacos? Nadie lo buscó. A ver, vamos.
¿Qué se les ocurre a ustedes en dónde lo podríamos usar el radiofármaco? Para la quimio. Un compuesto reactivo. ¿Y para qué podría ser? Según acá, dice que radiofármaco es cualquier producto medicinal con fines clínicos que, cuando está listo para su empleo, contiene uno o más radionucleidos, isótopos radiactivos. Entonces podemos hablar de que se administran en terapias de radioterapia en forma directa y puede ser en forma específica. Por ejemplo, como bien dijo una compañera, en los pacientes oncológicos van a ir a matar literalmente una célula. ¿Y van a estar dirigidos solamente a la célula oncológica? Claramente no. Cuando yo instilo un medicamento radioclínico, ese radioclínico va a ir a matar como preferencia a la célula oncológica, pero no es a la única que va a matar. Por eso es que cuando vemos un paciente haciendo quimioterapia, ¿sí? Ese paciente lo vamos a ver deteriorado, va a perder el pelo, va a tener varias cosas, porque no solamente va a atacar a la célula mala o célula oncógena, sino que va también a atacar a la célula que no es oncológica. ¿Se entiende? Por eso es muy importante cuando trabajamos con este tipo, ¿sí? de medicamentos, que tiene que haber justamente una norma de seguridad para quienes procesan estos productos. Bien, fíjense, recomendar la implementación de una política de utilización de medicamentos y otros insumos farmacéuticos, educar en todos aquellos los aspectos relacionados al correcto uso de los medicamentos. Por ejemplo, y doña María, si usted le duele la panza y sabe que comió empanadas fritas, siempre tengas en el bolsillo un bromuro de iosina, que es una buscapina simple. ¿Eso está bien? No, no está bien, está mal. Entonces, eso tenemos que tratar de hacer, elaborar protocolos de utilización de medicamentos, ¿sí? ¿Cuándo los tengo que implementar? ¿Cómo los tengo que implementar? ¿Y a quiénes voy a implementar? Y si son de riesgo y de alto costo, porque también estamos obligados en la farmacia hospitalaria en cuidar el recurso. Implementar un programa de detección para seguimiento y evaluación de las reacciones adversas. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, fíjense, porque a veces implementamos un antibiótico o algún medicamento, ¿sí? que tenemos y estamos obligados a reportar el efecto adverso? Por ejemplo, una anafilaxia. Anafilaxia es una reacción alérgica, ¿sí? O intolerancia cuando genera problemas digestivos, diarrea, vómitos y demás, ¿sí? Cooperar en el programa de la garantía de calidad del establecimiento asistencial, seguridad del paciente, calidad de lo que voy a hacer, ¿sí? Fíjense que hay varias cosas, edición de un catálogo, de una guía, ¿sí? Y demás. Formar centros de información, intercambiar con otros centros de otras farmacias hospitalarias, ¿sí? Fíjense ese cuadrito que tiene un montón de cosas, que es la selección de medicamentos y otros insumos farmacéuticos, la eficacia y la seguridad, el costo y la efectividad, el aporte del arsenal terapéutico ya existente, que es lo que nosotros ya teníamos. Eso es el famoso vademecum, que es cuando yo tengo, o el prospecto que está dentro del vademecum, cuando yo tengo la acción de un producto, en qué dosis, en cuánto tiempo, qué efectos va a tener, qué efectos colaterales o interacción con otras drogas que puede llegar a ser o que a tener. Por ejemplo, un paciente que yo le voy a dar un antibiótico, pero a su vez ese paciente está tomando otros medicamentos. ¿Hay alguna posibilidad de que haya una interacción de ese medicamento que está tomando ese paciente con las otras drogas que está tomando? Eso lo tengo que mirar y lo tengo que censar y lo tengo que anotar, ¿sí? Para eso sirve también la famosa, ¿sí?
informática dentro de la farmacia hospitalaria, por ejemplo. La repercusión en el área sanitaria, y es deseable que cada medicamento nuevo, ¿sí?, tenga toda esta guía de puntos para ver. La guía farmacoterapéutica, los protocolos terapéuticos, los protocolos que se van a representar en el resultado del consenso terapéutico. Por ejemplo, si yo uso la penicilina para todo tipo de infección de estreptococos, ¿es para todo tipo de infección? ¿Es para todo tipo de pacientes? ¿Puede haber pacientes alérgicos a la penicilina? ¿Puede haber pacientes que no sean alérgicos, pero que tengan algún tipo de acción a través de esta implementación del uso de la penicilina? La respuesta es sí, chicos, porque no todo paciente que es alérgico, su organismo puede aceptar la penicilina. Puede tener otros, digamos, efectos que no sean la alergia. Pueden ser otros afectos. Por ejemplo, puede ser el tema del efecto de la intolerancia digestiva, ¿sí? O puede haber otro tipo de efectos, como por ejemplo efectos neurológicos. Entonces, esto lo tenemos que ver. Bueno, si pasamos a otra rama dentro del proceso de gestión de la farmacia hospitalaria, es la gestión de la adquisición. Tiene que haber una gestión para poder adquirir estos productos. Consideraciones generales, por ejemplo, el área de gestión de adquisición va a disponer procedimientos informatizados. Me tengo que hacer súper amiga de la informática, ¿sí? Porque es el futuro y es el hoy. Y a pesar de que hoy todavía no tenemos una robotización de la farmacia, tenemos que tener base de datos para la adquisición de los productos, ¿sí? Requisitos mínimos, sistema de información. El objetivo de desarrollar un sistema de información en disponer datos que faciliten la toma de decisiones en el campo de la necesidad de esos medicamentos. Y ahí hablábamos de a dónde está dirigido la farmacia hospitalaria de cada hospital. Entonces ahí hablamos si el hospital es de primer nivel de atención, si es del segundo nivel de atención o si es de un tercer nivel de atención. Entonces, si es un primer nivel de atención, seguramente vamos a tener, por ejemplo, todos los programas de los primeros niveles de atención, como podría ser el programa del Prodiaba, de los pacientes que tienen diabetes o de los pacientes que tienen enfermedades que se tratan en el primer nivel de atención, que podría ser la tuberculosis, ¿sí? O podrían ser otras, las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Fíjense que el servicio de farmacia tiene que estar bien dirigido a dónde va esa farmacia hospitalaria, en qué hospital, en qué nivel de atención se encuentra. Si hablamos de farmacia de segundo nivel, ahí podemos hablar de una farmacia de medicamentos que usen pacientes oncológicos y que estén yendo a un hospital de día dentro de ese hospital, ¿sí? Entonces, esos sistemas de información deben incluir dos áreas en la gestión: la económica y la farmacoterapéutica. Tienen que ir de la mano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que solventar el recurso de aquellos medicamentos que vamos a usar. ¿En qué lo vamos a traducir en palabras castellanas y del uso diario? Un paciente oncológico tiene la necesidad del uso de medicamentos oncológicos que son de alto costo. No es lo mismo comprar penicilina que comprar un rituximab. No es lo mismo, ¿sí? Y esto lo tenemos que ver. Pasamos a ver ahí y pasamos a este control de existencias, las normas y procedimientos internos. Esto lo tenemos que ver, ¿sí? ¿Qué es? Por ejemplo, el control de stock, ver el volumen y la valoración. El volumen es, voy a proyectar qué cantidad de productos. Vamos a poner un ejemplo. Si mi farmacia está dentro de un hospital que tiene Oncoplan, y voy a tener que ver
qué recurso económico va a estar destinado a esa farmacia y con qué recurso va a contar esa farmacia para poder tener en su banco los citostáticos. ¿Ese banco lo va a ayudar el Ministerio de Nación o no? ¿Va a estar dentro del banco de medicamentos o no? ¿Va a poder contar esa farmacia con los productos que esa población oncológica va a usar o no? ¿Todos los pacientes oncológicos van a poder estar siendo subvencionados en esa farmacia o no? Por ejemplo, un paciente que sea hemato-oncológico, por ejemplo, que tenga una leucemia, va a poder estar contemplado en la farmacia sanitaria de ese hospital o no. Como verán, no es muy sencillo. Bueno, es parte del desafío de la farmacia hospitalaria. Los principios activos que habíamos visto en algún momento, el ABC, ¿no? El grupo terapéutico y el alfabético que voy a usar, por ejemplo, para el stock. Los principios activos, digamos, por especialidad. Los principios según por las compañías digamos, a ver cómo les puedo explicar. Ahí dice la palabra farmacéuticas, ABC y alfabético. ¿Qué quiere decir esto? Según la patología, según el principio de acción y según la necesidad que voy a tener. A veces voy a poder usar ese tipo de control de stock y otras veces no, porque va a depender del recurso que yo tenga en esa farmacia. No todos los hospitales van a poder tener una subvención fuerte para esa farmacia. Bien, fíjense que también van a estar dados por los insumos farmacéuticos en el orden y en el grupo que voy a necesitar. ¿El grupo con qué tiene que ver? Con las patologías. ¿Sí? Las patologías del uso digestivo, las patologías del uso de los antimicrobianos, y ahí voy a hablar de los antibióticos, la patología de los usos de los retrovirales, y ahí voy a hablar de, por ejemplo, los medicamentos que vamos a usar para el HIV, ¿sí? U otros retrovirales que no tienen que ver con el HIV, que tienen que ver con otro grupo de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades herpéticas. Ahí vamos a ver también, por ejemplo, con las enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, con la LUES, que es la sífilis. Y así vamos avanzando. Hay datos necesarios para la gestión de la farmacoterapéutica y de los insumos farmacéuticos de los distintos niveles de información. Fíjense que esta diapositiva habla digamos, del grupo global de los medicamentos y para eso vamos a tener que ver el grupo terapéutico, las especialidades y el ABC, ¿sí? Dentro de esos grupos tenemos que ir a estudiar los costos. Como yo decía hace un ratito, están los medicamentos de alto costo, mediano costo y bajo costo, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos que ir a estudiar y analizar nuestra población hospitalaria. ¿Qué pacientes tenemos y qué necesidad tenemos para poder contener a esos pacientes? Indicadores de gestión son indicadores de actividad, indicadores económicos, las áreas, como habíamos hablado, de dispensación y distribución de los medicamentos, y ahí hablamos de la gestión de consumos, pacientes hospitalizados y bajo el control del establecimiento asistencial, ¿sí? Y los pacientes que no generan internación. Entonces, acá, ¿cuál es el kit de la cuestión? Vamos a tener que dividir nuestra farmacia en dos grupos de pacientes, en los pacientes que están internados y en los pacientes que no lo están. ¿Qué pacientes no estarían internados? Por ejemplo, los pacientes de hospital de día. ¿Qué es un hospital de día? ¿O qué es un paciente en hospital de día? Un paciente
que, por ejemplo, va a tener la necesidad de que le estemos pasando por vía endovenosa hierro, o que le estemos pasando medicación citostática, o que le estemos pasando medicación para enfermedades que tienen que ver con el área autoinmune, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna enfermedad específica, piénsenla, ¿cuál podría ser? Aparte de las que conocemos así general. Cuéntenme una, piensen una enfermedad, una patología autoinmune. Piénsenla, chicos, vamos. ¿A qué se les ocurre? ¿Qué patología se les puede ocurrir? A ver. ¿El lupus, profe? Sí, muy bien. El sistema autoinmune y el sistema inmune son las personas que tienen alterados tienen alteraciones en su propio sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que su sistema inmunológico se vuelve en su contra, ¿sí? Entonces no puede detectar bien cuál es el problema, si está yendo en contra de su propio sistema inmune o no. Entonces, esas enfermedades necesitan, sí, por ejemplo, medicamentos de alto costo. Una enfermedad que nosotros vamos a tener, como nombró la compañera, sería el lupus. Otra sería una anemia perniciosa. Otra sería la enfermedad de Addison. Otra sería el vitiligo. Otra sería la psoriasis. Otra sería la esclerosis múltiple. Otra sería la enfermedad de Sjögren, que es una enfermedad que tiene que ver específicamente con todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las mucosas, ¿sí? Otra sería la enfermedad de Graves, otra sería la tiroiditis de Hashimoto, otra sería la miastenia gravis, otra sería la vasculitis autoinmune. Y así puedo pasar por todo, ¿sí?, el compendio de las enfermedades autoinmunes. Estos pacientes pueden estar internados o no. Entonces, hay pacientes que pueden tener alguna de estas enfermedades que pueden tener un rebrote grave y que necesiten ser hospitalizados. Entonces vamos a tener esos pacientes que buscar el desafío de qué medicación necesitan. Y después, cuando estos pacientes se vayan de alta, estos pacientes pueden ser que necesiten, sí, tratamiento y que la farmacia hospitalaria tenga que darles la medicación para el tratamiento ambulatorio. Ambulatorio quiere decir que el paciente no está internado, pero que sí lo tenemos que sostener. Por ejemplo, son las farmacias que pueden estar dentro de los hospitales de primer nivel de atención. Profe, disculpe, yo no veo la diapositiva. ¿Qué pasó? ¿Se dejó de compartir? No, yo sí la veo. Sí lo Acá puedo se ver, ve profe. todo. Fíjate a ver si tiene que ver con tu conexión, ¿sí? Bueno, profe. Fíjate, volvé a entrar. Áreas de dispensación y distribución de los medicamentos según los consumos que vamos a tener en la farmacia. Fíjense, ahí esa diapositiva se dispondrá de guías y procedimientos generales. Por eso hablamos de que no es lo mismo una farmacia hospitalaria en un primer nivel de atención que en un segundo nivel, que en un tercer nivel. Un segundo nivel, por ejemplo, va a ser una farmacia que va a estar destinada y va a tener el objetivo de atender pacientes que tengan patologías un poquito más complicadas. Y tercer nivel son farmacias que están ubicadas
en una patología ya un poco más específica. Por ejemplo, los pacientes trasplantados. No todos los hospitales pueden tratar pacientes trasplantados, ni todos los hospitales están capacitados para realizar trasplantes. Entonces, por ejemplo, los pacientes y los pacientes trasplantados que están dentro de estos hospitales con tanta especificidad, la farmacia también va a acompañar a esa especificidad y a ese costo de mantenimiento y de producto y de medicación, ¿sí? Fíjense que los indicadores de la actividad tienen que ver con todo ese número de cosas, número total de pacientes, relación entre los pacientes y la dispensación de dosis que tienen, la relación de pacientes con otros sistemas de dispensación, si está internado o no, la relación de las órdenes médicas con la intervención farmacéutica. Esto tiene que ver con, no es lo mismo un paciente, la receta de un paciente que esté internado que a un paciente que no lo está. Costo total de los medicamentos, porcentaje de costos de medicamentos en pacientes internados y los pacientes que no están internados, ¿sí? Costo de medicamento por pacientes de programas especiales y de patologías especiales. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que haya que tratar y acompañarlo con el tratamiento con HIV que un paciente que tiene la patología de una hepatitis C, una hepatitis B, o que tiene un lupus, o que tiene cáncer. Como verán, son diferentes las patologías y diferentes los costos. Y diferente, por ejemplo, el costo de la farmacia de un paciente que tiene una infección que necesita tratamiento antibióticos de alto costo. Fíjense el área de elaboración. Van a tener y deberán considerarse los espacios, ¿sí? Donde se van a ir a elaborar. No es lo mismo elaborar un citoestático, o sea, un producto oncológico de uno que no lo es, ¿sí? Porque va a necesitar esa farmacia seguridad biológica de alto costo, cuando está trabajando con medicamentos de alto costo. Por ejemplo, ahí tenemos las fórmulas nutricionales parenterales. Algunas farmacias la pueden elaborar y otras la tienen que adquirir. Productos, fórmulas magistrales y normalizadas, que se diferenciarán dentro de ellas las fórmulas magistrales elaboradas para un paciente, ¿sí? De fórmulas muy específicas. Fíjense que tenemos mezclas intravenosas diferentes. Ahí les puse que tienen que ver con la nutrición parenteral, con los citostáticos y con otras mezclas que tienen que ver con otro tipo de productos. Por ejemplo, la solución fisiológica, las soluciones de destroza, las soluciones de Ringer y demás. También hay otros productos estériles, que, por ejemplo, los colirios que son las gotas que se usan en los ojos para los bebés o para los pacientes que tienen glaucoma, o para los preparados intratecales. Preparados intratecales son los productos estériles que se van a usar adentro del sistema nervioso central. Tienen que haber protocolos para preparar estos medicamentos y para poder administrarlos, ¿sí? Fíjense que esos protocolos tienen que ir por escrito, tienen que tener bien clarito el tratamiento, la preparación, la administración, la extravasación, la contaminación que pueden tener y tenemos que prevenir esta contaminación y la eliminación de los residuos. Cuando, por ejemplo, un paciente le estamos pasando en un hospital de día una droga citoestática, este paciente va a transpirar y esa droga va a salir a través de la transpiración, o a través de la orina, o a través de la materia fecal. Ese paciente, mientras está haciendo su quimioterapia, claramente va a tener, por ejemplo, necesidades fisiológicas para hacer. Entonces, ese desecho que va a tener ese paciente tiene que estar en un área donde tiene que tener una seguridad especial.
Fíjense que también hablamos del área de la farmacocinética clínica, ¿sí? Es el área que va a estar destinada a establecer la individualización de todas las posologías. Posologías es la forma en la cual yo voy a administrar ese medicamento y en la cantidad en la cual yo lo voy a administrar. También va a estar el área de la toxicidad de fármacos, el área de la farmacovigilancia, cómo ese medicamento va a actuar en la población, el área de la radiofarmacia, el área de la esterilización, el área de la docencia e investigación que ya conocemos, el área de la urgencia farmacéutica, ¿sí? Ahí vamos a ver el recurso humano, ¿sí? Cuando nosotros vamos a necesitar un medicamento en la urgencia, ¿sí? Y cuando nuestra farmacia está con un, digamos, con un protocolo de emergencia. Por ejemplo, lo vimos en la pandemia, con la necesidad de algunos medicamentos y algunos productos que no son medicamentos que íbamos a necesitar, las gafas, los guantes, los barbijos y demás, ¿sí? Bien. Entonces, esta clase es una clase que tiene mucho material, ¿sí? Pero lo que nosotros necesitamos es que todos estos procesos nosotros los podamos administrar y ordenar. Bien, este PowerPoint se los voy a subir al Classroom. Lo importante de esta clase es que ustedes tienen que tener en su estructura de farmacia hospitalaria la importancia que tiene la gestión. Gestionar cada proceso, cada lugar de la farmacia, cada actividad que tiene esa farmacia, ¿sí? Eso es lo que ustedes se tienen que llevar de esta clase, que la gestión está adentro y está normatizada dentro de un protocolo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Si no, no nos vamos a poder ordenar y vamos a tener inconvenientes. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, clase difícil, clase que aburre, pero clase que los va a ayudar a que ustedes cada cosa la puedan protocolizar. Justamente la farmacia hospitalaria es el lugar del hospital que más protocolo necesita. Bueno, piensen en un protocolo, ¿sí? Y vayan a buscarlo, a mirarlo, a leerlo, eligen el que ustedes quieren dentro de la farmacia, protocolo de preparación de medicamentos citostáticos, protocolo de calidad del producto, protocolo de dispensación, protocolo de stock, elijan el que quieran y ármense 3 diapositivas de PowerPoint y preséntenlas la semana que viene. Bueno, cada vez nos queda menos, ¿sí? La semana que viene vamos a tener clase el jueves, pero van a tener un extra, si alcanzo a terminar, el día viernes, que más que clase va a ser algo que les voy a subir para que ustedes vean y tengan para poder ir acumulando material de consulta para ustedes. Bueno, tengan una buena cena. ¿Solo subiría el material el viernes? ¿Cómo? Solo subiría el material porque tenemos clase con Glina. Sí, solo les voy a subir el material, chicos, quédense tranquilos, para que ustedes después, cuando tengan tiempo, lo lean y lo vean, ¿sí? Y lo vayan sumando a todo lo que ustedes ya están teniendo, ¿sí? Ok, profe, gracias. Quédense tranquilos que no les voy a dar más cosas para clases o cosas que tengan para hacer, sino más que nada cosas que ustedes puedan tener para poder ir sumando ahí en todo el conocimiento que están adquiriendo, ¿sí? Profesora, ¿el trabajo es grupal o es individual? Es grupal, lo pueden hacer en grupo, tranquilamente. Lo importante es que elijan un protocolo,
lo elijan y lo trabajen y lo entiendan y lo puedan explicar con sus palabras en ese PowerPoint. Yo les ¿Un puse ejemplo? como un ejemplo puede ser un protocolo de preparación de medicamentos citostáticos. Otro, por ejemplo, puede ser protocolo de dispensación de medicamentos. Otro puede ser protocolo de conservación de medicamentos. Otro puede ser protocolo de investigación sobre algún producto que la farmacia tenga para proponer, por ejemplo, no sé, podría ser el uso de un medicamento en pacientes hipertensos. ¿Sí? ¿Te puedo tirar un ejemplo como la estrequinosa? ¿Cómo? Otra vez. Un protocolo con medicamento de uso como la estrequinosa. ¿Estrequinosa? ¿Sí? Estreptoquinasa es. Estreptoquinasa. ¿Es un trombolítico lo que vos decís? ¿Es lo que se usa para el paciente que se infarta con super ST? Sí, así es. Dale, hacelo, ningún problema. Sí. Bueno. Bueno, buenas noches, chicos. Descansen. Buen fin de semana para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, chicos.